Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Creo que es un día especial, es un día apropiado eh, para que podamos reunirnos en el nombre del Señor. Creo que el 2020 ha sido un año único, ha marcado un hito y precisamente en el día de hoy ha tomado lugar eh, la juramentación del nuevo presidente de los Estados Unidos. Para nosotros es vital entender lo que todo esto significa y particularmente los eventos que se nos vienen encima como consecuencia de todas estas cosas que acaban de ocurrir. Además de haber sido juramentado, el nuevo presidente ha firmado una serie de órdenes ejecutivas y ha revertido prácticamente en parte todo lo que ha hecho el anterior presidente, y nos vamos a enfocar específicamente en Israel. Eh, por ejemplo, vemos cómo hay un gran peligro que se cierne sobre el pueblo de Israel. La administración anterior tuvo un apoyo incondicional al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y vimos como precisamente basado en esto, hace unos días Israel atacó posiciones de Irán en Siria, y lo hizo como porque obviamente ahí están tramándose el ayatollah, los iraníes se están tramando pues la destrucción de la nación de Israel, y esto tuvo un doble mensaje, no solamente a la nación de Israel, pero también un mensaje a la administración que está por entrar, que obviamente sabemos que es una continuadora de las políticas que tuvo el gobierno de Barack Obama, que fue muy hostil con la nación de Israel. Y el mensaje de los israelitas al atacar a las posiciones de Irán es simple, sabiendo que esta administración intenta retomar otra vez acuerdos con la nación de Israel, de Irán, específicamente para de cierta manera ser un poco flexible con ellos. Y esto es algo que han estado esperando el ayatollah. Y pues nos hace pensar que sin duda eh, se vienen tiempos difíciles para nosotros. Por ejemplo, intenté comenzar este mensaje acotándolo de una manera y he sido censurado 2 veces, es por eso que me demoré en comenzar. He sido censurado porque de la manera en que lo acoté, pues mereció la censura. Y esto es algo que vamos a tener que comenzar a acostumbrarnos. La censura a nosotros como iglesia, una clara violación a la primera enmienda de los Estados Unidos, donde claramente permite la libertad de expresión, pero también la libertad religiosa. Tenemos el derecho a expresar con toda claridad lo que las escrituras dicen. Vemos todo esto, vemos cómo se ha paralizado también la construcción que había emprendido el presidente anterior, sobre el muro fronterizo, para impedir que pues vengan a esta nación inmigrantes de diferentes lugares, inmigrantes ilegales, y obviamente pues va a suceder, se ha detenido esta construcción del muro, y pues obviamente esto va a traer que comiencen a venir por la frontera inmigrantes de diferentes lugares, con no precisamente los mejores propósitos. Ya sabemos cómo ahora mismo venía una caravana de Honduras donde habían muchas personas de los maras salvatruchas, de las pandillas, y así mismo pues vienen mezclados a veces personas que vienen con malas intenciones a hacer daño a esta nación. Y vamos a comenzar a estar lidiando con todas estas cosas. Y específicamente en el caso de Israel, creo que va a volverse a una política de aislamiento con la nación de Israel. Creo que hasta hicieron cambios en cuanto a cómo se ve la embajada ahora, la acotación del nombre de los Estados Unidos, donde se menciona ahora Palestina, donde se menciona ahora Cisjordania. Esto es un mensaje que nos preocupa y que obviamente también debe estar preocupando a la nación de Israel, que se ve ahora creo que ahora va a comenzar a entender que su confianza tiene que estar puesta solo en Dios.
Así que si pudiéramos preguntarnos cuáles son los eventos que estamos esperando en breve, ¿no? Bueno, lo primero que pudiéramos estar estudiando aquí es la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2. Y allí pues el apóstol escribe a los tesalonicenses que sobre el día del Señor, y quiero especificar que el día del Señor es también mencionado por el profeta Joel en el capítulo 2, en el verso 31, y lo llama el día grande y terrible, un día en que obviamente pues comienza con la manifestación física del anticristo. El anticristo es un gobernante mundial, el cual se va a levantar como si fuera Dios mismo. Nosotros creemos que lo que hemos tenido ahora en estos 4 años que han terminado es precisamente un periodo de gracia en el cual Dios permitió que muchos se pusieran a cuentas con Dios, obviamente, y pues pensábamos que íbamos a tener 4 años más, pero no ha sido así. Esto nos advierte que los tiempos que vienen son difíciles. Creo que va a ser muy difícil ahora para nosotros, específicamente como iglesia, porque las pólizas de la nueva administración pues están basadas específicamente en la agenda pro aborto, donde se asesinan a los bebés en el vientre de sus madres. Va a haber un fuerte refuerzo de esta agenda, donde incluso los más extremistas llegan hasta llevar esto incluso a los 9 meses de nacimiento de un bebé, lo cual significaría que fuera un crimen. Enforzar también la agenda pro homosexual, pro baños mixtos, donde nuestros niños van a tener que ir a la escuela y las niñas van a tener que aceptar en las escuelas públicas específicamente. Creo que se estará enforzando esto, donde un niño que se sienta niña pues estará mostrando su desnudez allí delante de las niñas, y también estarán militando en los equipos de deportes, en los equipos deportivos, como si fueran niñas. Esto es algo extremadamente violento que va a ocurrir. Son días como los de Sodoma, son días como los de Lot, y es exactamente lo que el Señor dijo, que su regreso sería semejante a los días de Lot, a los días de Noé. Pero volviendo al tema, el apóstol Pablo dice, le escribía a los tesalonicenses que ellos no se dejaran mover fácilmente en su modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor hubiera estado cerca. Porque dice el apóstol Pablo que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendría ese día, el día del Señor. Aquí se refiere el apóstol Pablo al día del Señor sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía está entre nosotros. De hecho, el previo presidente, el presidente Trump, se codió de una serie de maestros de la prosperidad y el éxito que estuvieron junto a él, y creo que esto pues no fue nada bueno para el presidente, porque creo que le estuvieron guiando a través de un evangelio diferente, un evangelio de prosperidad y éxito, y muchos han estado lanzando profecías falsas de que habría un segundo mandato del presidente Trump. Y esto es lo que estamos hablando aquí. El apóstol Pablo estaba diciendo que nadie les engañara, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero ahora vemos que sí está cerca, porque una de las señales más claras de que ese día está por llegar es precisamente la apostasía. Y si pudiéramos definir los momentos más graves de la apostasía a nivel mundial, es este el momento. Es este el momento. Miren, de hecho, este presidente nuevo, Joe Biden, ha jurado sobre una Biblia donde obviamente podía verse una cruz invertida. Ha sido juramentado por un sacerdote católico o un cura católico, donde vemos que sin embargo este hombre está a favor del crimen del aborto, está a favor del matrimonio homosexual, está a favor de la agenda de baños mixtos, está a favor
la vicepresidenta es una fuerte apostadora en favor de la marihuana. Ya sabemos lo que hace la marihuana, cómo daña a las personas y los hace ir a buscar algo más. Miren bien, porque esto de la marihuana es dañino, invita a las personas a sentir un éxtasis y posteriormente les invita a buscar drogas más fuertes. Así que no podemos esperar nada bueno, no puede un árbol malo dar buen fruto. Por eso tenemos que estar preparados, es por eso que como iglesia debemos entender exactamente qué es lo que podemos esperar. Lo próximo que puede venir, lo que pudiera suceder son juicios que vienen sobre América, sobre esta nación. Y obviamente esa es la idea, ¿no? La idea es hacer caer a América primero, para luego de manera concadenada hacer caer a las demás naciones como un efecto dominó, y específicamente va a ser a través de la economía. Obviamente levantando el muro, pues vamos a ver una avalancha de inmigración de todas partes. Van a venir terroristas de diferentes lugares del mundo, van a entrar a América y obviamente con esta situación del virus chino, pues van a comenzar a haber un cierre enorme de negocios y de esta manera pues la economía de Estados Unidos va a comenzar a caer, también amenazado por todas estas entradas de ilegales que van a venir a esta nación. Vamos a ver un incremento de los negocios con China, porque obviamente es parte de la agenda. China está forcejeando fuertemente para pasar a ser la primera potencia mundial, para pasar a estar en posesión de los secretos militares de los Estados Unidos, los cuales se han robado flagrantemente. Y esto va a haber un ataque agresivo de parte de China, también de parte de Irán. Recuerden esto. Hay una fiesta grande allá, los ayatolas tienen una fiesta, el ayatollah Khomeini tiene una gran fiesta, simplemente porque Donald Trump ya no es más el presidente. Incluso China también acaba de ahora de mostrar una lista donde está prohibiendo que el presidente el presidente anterior, Donald Trump, así como Pompeo y así como una serie de funcionarios, incluyendo John Bolton, pues puedan entonces ahora entrar en Hong Kong o en China. Son las represalias del PCCH, vamos a mencionarlo así porque sabemos cómo está la censura, y trataremos de poder perseverar por un tiempo mientras nos permitan estar acá. Pero si vamos a estar aquí, vamos a ser la sal de la tierra. No nos vamos a callar, no vamos a permanecer callados ante todo esto que viene. Y estamos listos para seguir denunciando las cosas que vienen y preparándonos de esta manera. Aquí pues leemos que no vendría el día del Señor, el día grande y terrible del Señor, sin que antes venga la apostasía, para que entonces, como consecuencia de la apostasía, como consecuencia de que los hombres desprecian la verdad de Dios para ser salvos, se manifieste el hombre de pecado. Pero ¿qué pasa con la iglesia? En anteriores mensajes hemos estado advirtiendo sobre los juicios que se apresuran sobre América, sobre Estados Unidos de América, porque le ha dado la espalda a Dios, porque ha dejado de ser la nación que pone su confianza en Dios y ahora elige sus propios reyes, reyes que Dios no eligió, que sí los ha permitido, porque no ocurre nada sin que Dios lo permita. Existe la voluntad perfecta de Dios, pero existe la voluntad permisiva. Oseas 8:4 habla de eso, reyes que Dios no eligió, reyes que Dios no trajo para esta nación, que se oponen a Dios frontalmente, a la voluntad de Dios, que tienen una agenda humanista, enemiga totalmente de Dios, y que incluso pues encontrarán el respaldo de algunos falsos maestros religiosos que venden su primogenitura por un plato de frijoles, como lo hizo Esaú. Amén. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Se está ya erigiendo la religión mundial desde el Vaticano, esta religión ecuménica que permite la entrada de todos y que es la que va a adorar la imagen de la bestia, y que el falso profeta va a ser quien va a hacer que todos se impongan una marca en la mano derecha y en la frente, y todo el que no la tenga pues no podrá comprar ni vender. Pero
como iglesia, ¿qué podemos esperar? Sí, inmediatamente que los Estados Unidos caiga como nación, que se cree una crisis mundial de características nunca antes vistas, entonces obviamente pudiéramos entrar entonces en lo que la palabra de Dios llama la semana 70 de Daniel. Si tiene Biblia puede encontrarlo allí en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9 y en el verso 27, que pues comienza con un pacto de paz. Fíjese que es entre Israel y las naciones. ¿Por qué? Porque Israel se va a ver ahora acorralada. Mire bien, ahora en el ataque que tuvo contra Irán, contra todo lo que está estableciendo Irán, que está afanado por construir su bomba nuclear para precisamente borrar a Israel de la faz de la tierra. Y eso ahora Rusia le acaba de advertir que tienen que contar con ellos. Y ahí está Rusia por medio. Y ahora Rusia se va a hacer fuerte otra vez. Rusia estuvo callada durante estos 4 años porque el poderío militar de Donald Trump, que tuvo la administración anterior, la firmeza. Y fíjense que cómo usó el poderío militar norteamericano, pero no de esa manera no tuvo, y económico, y usó sanciones y no tuvo necesidad de ir a ninguna guerra. Ha sido el único presidente en la historia de Estados Unidos que no ha ido a una guerra. ¿Cómo? Usando las sanciones, usando el poderío militar sin tener que intervenir en una guerra. Y de esa manera, Israel ha gozado de un apoyo. Pero ahora eso va a terminar. Se está entrando otra vez en el pacto ecológico, en el pacto de París. Se va a entrar otra vez en negociaciones con Irán. Y eso para Israel es grave, grave, déjeme decirle. Es por eso que nosotros creemos que como iglesia, entendamos esto, el trato con los gentiles, que son los que no son judíos, pues está por terminar. Obviamente aún en medio de la gran tribulación va a haber un avivamiento, en medio de todo este tiempo, va a haber un pacto, en la medida que comience la semana 70, Daniel, aún va a haber un avivamiento y aún van a haber personas que van a creer en la gran tribulación. Pero la iglesia como tal, ¿dónde estará? Bueno, recuerden esto. El libro de Apocalipsis fue hecho en un orden cronológico. Está escrito ahí las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que serán. El capítulo primero habla de las cosas que ve Juan, que le son mostradas a Juan en la isla de Patmos. Y pues él ve en visión ahí al Señor y ve toda la adoración celestial. Luego viene el capítulo 2 y el capítulo 3, que son las condiciones de las iglesias de aquellos días. Las condiciones de las iglesias de aquellos días son exactamente las condiciones de la iglesia de nuestros días. Las iglesias más prominentes allí, o las que nosotros nos interesan en esta noche, son exactamente la iglesia de Filadelfia, la cual tiene una promesa de Dios, la cual dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice el Señor, te guardaré. ¿De qué nos va a guardar? De la hora. Y cuando se habla de la hora, obviamente se refiere al tiempo. ¿A qué tiempo? El tiempo de la gran tribulación, de la prueba. ¿Que viene sobre quién? ¿Sobre la iglesia? No, viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que esto habla de excluir a la iglesia, de estar presente en esa ira, en ese tiempo de la gran ira, porque se menciona que es un tiempo en que Dios derramará sobre la tierra 21 poderosos juicios que son parte de su gran ira, de la ira que se menciona 2 veces, lo cual es un énfasis de el Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 6, verso 15 y verso 17 menciona 2 veces el tiempo de la gran ira de Dios. Y dice que los hombres en aquellos días buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Este es el trato de Dios con la nación de Israel, el trato de Dios con Jacob. Recuerden, luego que el Señor fue llevado al cielo, en el año 70, luego de eso vino el general Tito y destruyó Jerusalén, destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra. A partir de ahí, entonces fue puesta una pausa y comenzó la era del trato de Dios con los gentiles. Pero esto que va a ocurrir ahora es exactamente que Dios va a retomar nuevamente el trato de Dios con la nación de Israel. Jeremías, el profeta Jeremías, allí estando en Judea,
Cuando vino Nabucodonosor y destruyó el templo y destruyó la ciudad, él habló de que vendría un tiempo en que los hombres tendrían puesto sus manos sobre sus lomos, un tiempo el cual él llamó la angustia de Jacob. Y recordemos, Jacob es Israel, porque a Jacob le fue cambiado el nombre por el de Israel cuando peleó con el ángel en Peniel. Así que entonces sabemos que lo que se está describiendo el profeta Jeremías es que viene un tiempo de una gran angustia sobre la nación de Israel. Es el tiempo de Israel. Es por eso que en Apocalipsis 11 se ve el templo reconstruido. El tercer templo, sí, va a estar reconstruido. Y se ven allí a los sacerdotes levitas oficiando. Obviamente, para eso es que van a ser enviados los dos testigos, los dos olivos que están delante de Dios, Apocalipsis capítulo 11. Obviamente creemos que serán Moisés y Elías, porque las señales que se describen allí son las que hizo en su tiempo Moisés y son las que hizo en sus días Elías. Y también vemos en Apocalipsis capítulo 7, voy a tratar de no estar leyendo la Biblia directamente porque para que tengamos más tiempo, esto es un mensaje que queremos que llegue. Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14, habla de 144,000 sellados que estarán testificando a Israel. Así que pero no debemos olvidar que la iglesia no se menciona en la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 4, que quería llegar ahí, mencioné el capítulo 3 de Apocalipsis capítulo 3, verso 10, habla de Filadelfia, la iglesia que tiene promesa de no estar presente en el tiempo de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero también tenemos que mencionar que en el capítulo 4 a la iglesia se le dice sube acá, a Juan se le dice en la figura, y Juan representa a la iglesia porque era un apóstol de la iglesia, se le dice sube acá. A partir de ahí la iglesia desaparece del libro de Apocalipsis, recuerden que está escrito en un orden cronológico, y no vuelve a mencionarse más hasta el capítulo 19, que es exactamente el momento de las bodas de la iglesia con el Cordero de Dios, con su esposo. ¿Dónde está la iglesia? Bueno, miren si es así, que si ustedes buscan en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y en el verso 6, creo que se habla de que incluso un ángel será el llamado a predicar a los gentiles que estén viviendo en medio de la gran tribulación. Así que aquí hay dos tipos, hay dos grupos. El primero son los israelitas, a los cuales les son enviados los dos testigos, les son enviados los 144,000 sellados, de tal manera que Dios detiene los juicios hasta que son sellados en su frente. Son israelitas, 12,000 por cada tribu de Israel. No son testigos de Jehová, como enseñan erradamente los seguidores de Roosevelt. Son israelitas y se describe sus tribus allí, son sellados, Dios detiene los sellos y se mencionan no solamente en el libro, en el capítulo 7, pero también en el capítulo 14, lo cual es un énfasis. Estos son los que van a estar sellados para que los juicios no tengan poder sobre ellos. Y los dos testigos que, recuerden, serán muertos después de predicar, estarán predicando por 42 meses. Recuerden que la semana 70 de Daniel, cuando hablamos de una semana, es una semana separada de las anteriores 69 que fueron un orden consecutivo, no así las 70, porque recuerden que hay una pausa, como les decía, luego de la destrucción del templo y de la ciudad en el año 70, cuando vino Tito, un general romano que luego fue un César, y destruyó el templo y la ciudad. Y como hay una pausa, entonces la semana 70 está determinada por una serie de señales que comienza con un pacto de paz. Cuando Israel se vea rodeada de ejércitos, entonces va a haber un pacto de paz en la cual se va a permitir que Israel pues pueda adorar a su Elohim, a su Adón, a su Donai, y se va a permitir que se erija el templo. Ya sabemos que la vaquilla bermeja, que es necesaria para que el sumo sacerdote, que entra solamente una sola vez al año al lugar santísimo, que había desaparecido luego de esta incursión de Tito, donde no dejó piedra sobre piedra en Jerusalén, y había desaparecido. Esa vaquilla bermeja es crucial porque no puede entrar ningún sumo sacerdote al lugar santísimo sin que esta vaquilla sea quemada y sus cenizas, en las cuales él se va a santificar para poder entrar al lugar santísimo. Ya está allí en Israel. Ya están las vestiduras, ya está todo lo necesario
¿Para qué? Para la reconstrucción del tercer templo. Así que estamos a las puertas de todo esto. Esto es lo que va a venir a Israel. A los gentiles ya sabemos que va a haber un ángel quien les va a predicar. Y si un ángel tiene necesidad de predicar a los gentiles y no se menciona a la iglesia en todo, desde el capítulo 4, donde se le dice sube acá, hasta el capítulo 19, nosotros creemos que la iglesia no estará presente en medio de la gran tribulación. Ojo, cuando yo hablo de que la iglesia no va a estar presente, me refiero a un grupo de la iglesia, porque va a haber un grupo que sí va a estar presente. ¿Quiénes? Bueno, recuerden esto, los parámetros de Dios son bien, son celosos. Recuerden esto, sin santidad nadie verá al Señor. Van a haber algunos que están tibios o algunos que no están preparados y que van a tener que ser santificados por el fuego de la prueba que viene sobre este mundo. Por eso es que algunas personas, y aunque esto viene dirigido directamente a Israel, nosotros que somos injertados en el buen olivo, pues también va a haber un grupo que van a tener que purificarse a través de esta prueba grande que viene, que es la gran tribulación. Recuerde, se va a erigir una estatua, una imagen del anticristo y todos van a tener que adorarla. Recuerden que con la tecnología van a ser capaces de permitir que aquel que no le adore sea muerto, ordenará que sea muerto. Miren, ya están listos los pasaportes digitales. En breve, esto está comenzando con las vacunas, pero en breve va a tener que tener una marca en su mano derecha o en la frente, y sin esa no va a poder comprar ni vender, y no solamente usted, sino sus hijos, sus nietos, su esposa. Entienda usted esto. Esto es algo bien serio lo que estamos a punto de enfrentar. Así que creemos que el próximo evento que verá el mundo será el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, a partir del verso 15, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de lo alto. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos hasta las nubes, y así estaremos con el Señor para siempre. El apóstol Pablo también escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15 y en el verso 51 y 52, y nos habla específicamente de que se tocará la trompeta. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados. Dice que se tocará la trompeta de Dios. La primera trompeta, recuerden, a la final, por eso que el apóstol Pablo dice a la final trompeta. ¿Por qué? Porque la primera trompeta, recuerden esto, se tocó cuando Israel pidió que Dios le hablase, y Dios ordenó que se purificasen, que no estuviesen con sus esposas, que estuvieran todos preparados, pero ellos no pudieron escuchar la voz de Dios, y se oyó allí en el monte de Dios bocinas, una bocina fuerte, estridente, y los israelitas no podían escuchar la voz de Dios. Era la trompeta de Dios. ¿Y saben qué? Pidieron que Dios le hablara a través de Moisés. Esa fue la primera trompeta. Pero la segunda trompeta, en el cual el Señor va a descender nuevamente hasta las nubes, está por sonar en cualquier instante. Es por eso que decimos que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Cuando esto ocurra, cuando ocurra la gran tribulación, recuerden esto, la Biblia dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Y ya dijimos que en Apocalipsis capítulo 6, versos 15 y 17, se deja bien claro que quien esté en medio de la gran tribulación, que es los juicios de Dios que vienen como parte del trato de Dios con Israel, porque Dios está también airado con este mundo, porque Él envió a su Hijo amado. Miren, fue el Señor mismo quien tomó forma de hombre, siendo Él igual a Dios. No tomó eso como cosa que aferrarse. Él es el verbo de Dios. Fue creado el mundo a través de Él. Cuando Dios decía, sepárense las aguas de abajo de las aguas de arriba, las aguas de abajo de las aguas de arriba, era la palabra quien lo hacía. Y la palabra era el Señor. El Señor tomó forma de hombre y vino a este mundo por amor a usted y por amor a mí,
pero el mundo le odió y le despreció, y por eso lo clavaron en una cruz de castigo, pues escrito está: maldito es el que es el colgado en un madero. Así que él tomó nuestro lugar en esa cruz, y por sus llagas nosotros hoy hemos sido justificados, y la sangre que descansa en el altar es la sangre sin la cual no hay remisión de pecados, es la que nos justifica hoy. Pero el mundo le odió, el mundo le odió, y por eso es que ellos no buscan la verdad, porque aman las tinieblas, porque desprecian la verdad de Dios para ser salvos. Por eso que el apóstol Pablo dice ahí que el anticristo, dice ahí que se manifestará, y que claramente inicuo, dice ahí yo leo aquí específicamente en la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2 y en el verso 9, dice que el inicuo que es el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya estamos viendo los prodigios mentirosos de la ciencia, de las big tech, de las grandes tecnológicas. Nos están todavía reservando grandes sorpresas. Estas sorpresas van a estar manifiestas así. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Entiendan esto. Aunque la Biblia dice que esto es manifestado por obra de Satanás mismo, pero Dios lo permite. Dice, para que crean la mentira. Las personas van a creer en la ciencia, en las grandes manifestaciones que va a tener la ciencia, las grandes tecnológicas, las cosas tremendas que van a hacer. Dice, ¿para qué? A fin de que sean condenados. ¿Quiénes? Los que no creyeron a la verdad. Así que ya no solamente es el trato de Dios con Israel, sino el justo juicio de Dios sobre estos que aman todas estas maldades de matar a los niños en los vientres de sus madres, del matrimonio homosexual, de toda esta agenda que pro marihuana, esta agenda liberal donde se desprecia al Dios que hizo los cielos y la tierra, y se le da la gloria a los ídolos abominables, y es toda esta élite perversa que nos quiere imponer un nuevo orden mundial. Dice, por eso, dice, a fin de que sean condenados todos ellos, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Entendamos esto. La clase media en Estados Unidos va a desaparecer totalmente. ¿Por qué? Porque se establece esta élite cuya agenda incluye sobre todo disminuir la población mundial, incluye hacer que exista una sola religión, una religión la que les acomoda a ellos, la que les respalda a ellos. Es esta religión ecuménica que acepta a todos, un Dios espurio, un Dios que no es el Dios de las Escrituras, ¿ok? Pero, como decía, por eso es que no creemos que la iglesia no estará presente en medio de esta gran ira. Y luego, ¿qué viene? Bueno, basta leer el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6, los juicios terribles que vendrán sobre la tierra, donde los hombres se esconderán en las peñas, en los búnkeres, en los lugares donde ellos creen que podrán estar salvos, pero no escaparán de la gran ira de Dios. No escaparán. Porque Dios es Dios, y lo que el mundo desea es exactamente lo que Dios, que es quien creó este universo, que creó todo lo que existe y que nos dio a nosotros la habilidad, por su voluntad, por su amor, de que nosotros administrásemos la tierra que no es nuestra. Nosotros no la creamos, el ser humano no creó la tierra, el ser humano no la ideó, el ser humano no la sostiene girando sobre su eje, no hace que la tierra gire en una perfecta órbita alrededor del sol junto a los planetas, el ser humano no hace que la luna gire en una perfecta órbita alrededor del sol, eso lo hace Dios. Simplemente, pero ahora el ser humano quiere ser Dios. Es exactamente lo que significa el 666. Recuerden, el número 7 es el número perfecto de Dios, pero el número 6 3 veces significa el hombre es su propio Dios. Es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Juran sobre una Biblia que no creen.
Una Biblia que en definitiva no le dan crédito, porque ahí se habló de unidad de todos los credos. Un momento. Dios tiene un solo credo, existe un solo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y su nombre es Yahweh, y no existe otro Dios como Él. No fue creado Dios antes que Él, ni lo será después. Hay una sola fe, hay un solo nombre a través del cual podemos ser salvos, y es el nombre del Señor Yeshua. Sí, Jesús, como quiera llamarle. Su nombre verdadero es Yeshua porque Él nació en Belén de Judá. Y Yeshua es un nombre hebreo que significa salvación. Puede traducirlo Jesús, pero su nombre es Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Mesías, o Yeshua el Mesías. Ese es su nombre. Y solamente a través de ese nombre podemos ser salvos. Nadie es salvo a través de ningún otro nombre, sea Mahoma, sea Zoroastro, sea Buda, sea quien sea. Hay un solo nombre a través del cual los hombres pueden ser salvos, y es el nombre del Señor Yeshua. Así que no podemos ser uno con los incrédulos, porque si nos hacemos uno con los incrédulos, entonces yo me pregunto, dicen las Escrituras, ¿qué parte tienen la luz con las tinieblas? ¿Usted cree que las tinieblas, mire, usted puede llegar a su casa y estar su casa a oscuras totalmente? Usted prende una pequeña vela, la luz va a prevalecer sobre las tinieblas, pero si usted tiene una vela prendida, y usted apaga todas las luces, verá que de cualquier manera la luz prevalece sobre las tinieblas. Así que no tenemos parte alguna con la oscuridad. Y la oscuridad son los poderes del mal que nos intentan imponer. Mire, la Biblia dice que muchos van a ser engañados si fuera posible. Escuche bien esto. Nosotros tenemos que estar siempre en la línea con Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, y son las Escrituras de Génesis y Apocalipsis. No hay otra, no existen otros libros de complemento, no los necesitamos. Seremos enseñados por Dios. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abre. Simplemente debemos entender esto. El próximo evento que esperamos nosotros como cristianos, y lo que dice las Escrituras es esto, es el arrebatamiento de la iglesia. No vuelve a verse la iglesia después de Apocalipsis 4. Búsquela a ver si la encuentra. Allí se ve en Apocalipsis 11 a Israel, el trato de Dios con la nación de Israel. Apocalipsis 12, la mujer perseguida es Israel. Toda la persecución que se mencionan, y obviamente están involucrados los que no son israelitas, porque obviamente nosotros somos cristianos. Al ser cristianos, nuestra religión es judea cristiana. Obviamente todo aquello que se oponga a ese credo único que se implantará, que es exactamente esta religión ecuménica, que va a ser, fíjense bien, es exactamente esta religión la que va a hacer que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, se les imponga una marca en la mano derecha o en la frente. Es esta religión exactamente la que va a hacer que todo hombre se incline ante la imagen de la bestia, y aquel que no se incline será muerto. Así que el falso profeta que prepara el camino delante del anticristo y que rige esta religión ecuménica, y si todos saben dónde nació en el ecumenismo, usted puede entender que nació en Roma. Y de hecho hay una señal clara, porque quien está reinando en Roma, porque es una especie de rey, es un jesuita, es el primer jesuita en la historia sobre el trono de Roma católica vaticana. Es el primer papa jesuita. Y recuerden que los jesuitas, les recuerdo esto, fueron proscritos de Inglaterra, fueron proscritos de España, fueron proscritos de Francia por crímenes. Por crímenes. Recuerden el juramento jesuita, que es lo que incluye hacer regresar a lo que ellos llaman hermanos separados, ¿ok? Que no somos sus hermanos, porque nuestra madre y nuestros hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Así que, pero ellos, su juramento dice que van a convencer a los que se separaron, esto se refiere a los que se fueron en la reforma, con la daga. ¿Saben? Una daga es un cuchillo, con el veneno o con la persuasión. Así que miren esto, pero hay otra señal aún más fuerte. Este papa,
Francisco, o Bergoglio, como quiera llamarle, un papa argentino, donde claramente tiene una definición pro-comunista, y ya sabemos cómo él elogia todo lo que es todo lo que tiene que ver con el comunismo, específicamente elogió a Fidel Castro, para ser claro. Pues este papa está reinando en vida de otro papa, que es Benedicto. Recuerden, Benedicto tuvo que renunciar como consecuencia de la oleada de violaciones de los curas pederastas, este escándalo mundial. Él renuncia. Y saben que esto no ocurría en Roma, que dos papas estuvieran reinando, porque normalmente un papa comienza su reinado cuando el anterior muere. ¿Ok? Pero esto no fue lo que ocurrió. Hay dos papas en vida, Benedicto y Francisco. Esto no ocurría en Roma hace 600 años. Es una señal clara para nosotros. Hay muchas señales. La nación de Israel, cómo está, lo que está pasando, el carácter de los hombres de los últimos días. No hace falta que mencionemos esto. Solamente vea lo que está ocurriendo hoy, nunca ha visto. No hace falta. Y todo lo que está pasando nos habla de que el tiempo es ahora. Y nosotros como iglesia debemos entender esto. Sin santidad nadie verá al Señor. El tiempo ya, si usted ha estado involucrado en este evangelio de la prosperidad y el éxito, que se arrepienta. Porque no va a haber posibilidad ahora de hablar de prosperidad y de éxito. ¿Saben qué? Con toda esta situación que viene del virus chino, muchas iglesias van a ser cerradas. ¿Ok? Porque tiene un doble propósito. Recuerden, nosotros no somos sus amigos. Nosotros representamos lo opuesto a lo que ellos quieren, a la agenda que nos quieren imponer. Por tanto, van a hacer todo lo posible para que las iglesias no sigan abriendo, para cercenar nuestras voces. Vamos a ser cuestionados más y más, vamos a ser censurados más y más. Por eso es importante que tengamos los teléfonos cada uno de nosotros, para que podamos, en dado caso que comience esto a ponerse peor, podamos recibir ese alimento espiritual, porque va a llegar un momento que no vamos a poder transmitir por aquí. Vamos a ser claros. Eso lo esperamos en cualquier momento. Nosotros como iglesia ahora debemos mantenernos orando al Señor, orando, pidiéndole a Dios que el momento en que Él nos llame a las nubes sea rápido, y los que se queden, queridos hermanos, entendamos esto. Va a haber una presión sin precedente en la historia. De hecho, la Biblia dice, el propio Señor dijo allí en el Monte de los Olivos, en el sermón, en el Mateo 24, versos 21 y 22, que si esos días, fíjense bien, son solamente 3 años y medio, porque por 3 años y medio, que es lo que es la semana 70 de Daniel, son 7 años virtuales. Los 3 primeros años y medio va a haber una aparente paz. Pero luego de los 3 primeros años y medio comienza lo que es el periodo terrible de la persecución. En ese momento, fíjense bien, va a ser tan terrible que los hombres van a buscar la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Y la iglesia va a estar en franca huida. Por eso no predica la iglesia, por eso no se ve. Porque, mire, Dios probablemente va a guardar a Israel en el desierto, a un grupo de ellos. Isaías 26, 20, eso es lo que dice, que Dios los va a guardar. Guárdate, pueblo mío, en tus habitaciones, en tanto toma lugar la ira. Está ahí en Isaías 26, 20. Pero la iglesia también va a ser perseguida terriblemente. Miren, usted ahora puede disfrutar de ciertas comodidades. Tiene que estar listo, porque en breve podemos empezar a perderlo todo y a estar en franca huida. Entonces, ¿de qué evangelio se va a predicar? De prosperidad. Es tiempo ya de dejar estas cosas, de decretar, de declarar, de estar esperando la prosperidad. Mire, viene una época difícil, muy difícil. Tenemos que estar dispuestos a perderlo todo. ¿Saben qué? Incluso la vida. Porque usted tiene dos opciones. O se pone la marca de la bestia y se somete y sabe que lo que le queda de vida son menos de 7 años. Porque eso es lo que dura la semana 70. Al final de la semana 70 concluye, después que todos los juicios de Dios tomen lugar, cuando Israel se vea rodeado de ejércitos,
vio con el regreso del Señor sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5 lo describe, ¿ok? Y la destrucción de los ejércitos que habían tomado la mitad de la ciudad de Israel, violado a las mujeres, entrado allí en la ciudad prácticamente, y el Señor llega entonces y pone sus pies sobre el monte de los olivos y ocurre la batalla de Armagedón, donde los pies del Señor se ponen sobre el monte de los olivos y los de los enemigos de Dios sobre el monte del Megido. Se parte el monte de los olivos en dos y ocurre la batalla final. Y cuando eso ocurre, pues obviamente, entonces el Señor, pues comienza el juicio de las naciones que se describe ahí en Mateo 24, 25. Es el juicio de las naciones donde son separadas las cabras de las ovejas, las cabras, los que se pusieron la marca de la bestia, los que te vieron hambriento y no te dieron de comer, los que te vieron sediento y no te dieron de beber, porque estabas perseguido en medio de la gran tribulación, descienden al infierno, así de simple. Entonces, bueno, ocurre lo que dicen las escrituras: habrán dos en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Por qué? Porque los que son dejados, ellos descienden al infierno. Los que son tomados son llevados al reino milenial, porque luego de que el Señor regresa del cielo, lo que ocurre es lo que describe Apocalipsis 20, capítulo 4, que es obviamente el reino milenial, donde reinaremos con el Señor. Y también lo describe el libro del profeta Isaías en el capítulo 65, y al final te describe todo cómo va a ser. Así que si usted se deja imponer la marca de la bestia, usted va a ser de aquellos que sí, resolvió momentáneamente, le dio de tomar a su hijo, usted pudo alimentarse, pudo hidratarse, pero luego entonces va a descender al infierno. Y mire, del infierno no se sale, no se deje mentir con esa historia del purgatorio. No existe un purgatorio en las escrituras. El infierno va a ser vertido luego, y las personas van a recibir el cuerpo que tenían anteriormente, un cuerpo físico como vivieron en la tierra, y van a comparecer delante del gran trono blanco. Ahí está en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Y van a estar allí de pie ante Dios los muertos grandes y pequeños, quiere decir los poderosos, los ricos, los multimillonarios. Allí no hay ningún salvo. Quien comparezca ante el gran trono blanco no es salvo. ¿Sabe para qué recibe un cuerpo? Para ser juzgado, porque son abiertos los libros y el libro de la vida, pero como el nombre de ellos no es encontrado, porque nuestros nombres, si somos salvos, ya están escritos. No es que se van a escribir, ya están escritos en el libro de la vida, y Dios nunca los va a borrar, porque Dios reconoce de antemano a los que son salvos, porque Él es Dios. Es parte de su presencia, de su conocimiento anticipado. Amén. Él es omnisciente. Así que por eso escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Por tanto, estos que reciben un cuerpo, que su cuerpo físico otra vez salen del infierno, bueno, pero tal vez se lo comieron los peces, no importa, venían en el mar y se lo comieron los peces, no importa, van a recibir otra vez el cuerpo. La Biblia dice que los muertos, que el mar va a devolver sus muertos. ¿Por qué? Porque van a recibir un cuerpo físico otra vez, van a estar delante de Dios, delante del juez de toda la tierra. Y quiero decirle que el juez va a ser el Señor Yeshua, el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a Él dio todo el juicio el Padre. Entonces, cuando comparezcan allí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues no van a ser hallados sus nombres, van a ser abiertas las obras, le van a ser abiertas todas las obras, desde que nacieron hasta que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, hasta que la despreciaron. Y ahí van a haber muchos religiosos, muchos que visitan las iglesias, pero en realidad no moró en ellos el Espíritu de Dios. Buscaban las añadiduras, buscaban el ser prosperados, el ser ricos, el declarar, el decretar, pero no entienden que el Evangelio no es eso. El Evangelio es quien no esté dispuesto a dejar padre y madre por él, no es digno de ser su discípulo. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, dijo el Señor, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Pero ellos quieren ser ricos, quieren decretar y declarar. Hermanos, este no es el Evangelio. Come on, estamos a las puertas de todas estas cosas. Es tiempo de despojarnos de esta mentira. Qué vergüenza que tuvieron hasta el propio presidente con ese engaño. Es tiempo ya de despertarnos. Es tiempo. Pongámonos a cuentas con Dios. Miremos al Señor y reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos estado siendo engañados por personas, por falsos maestros. Es parte de la apostasía. Busquemos la santidad. Busquemos la paz sin la cual nadie verá al Señor.
Si usted no entiende los tiempos que está viviendo, si no entiende la señal de los tiempos, como hemos tenido 4 años para arrepentirnos, 4 años para entender la señal. Ya Dios ha dicho, basta, se acabó. El tiempo de América es cumplido. Vienen juicios poderosos sobre esta nación. Juicios, porque esta nación fue construida, una nación bajo Dios. Una nación que Dios ha bendecido poderosamente. Una nación donde vinieron a dar las tribus de Manasés. Efraín fue a Gran Bretaña. Manasés vino aquí. Dios la ha bendecido tremendamente. Y ahora, durante estos 4 años, vimos las manos de Dios con Israel. Pero ahora esta administración, si usted cree que la administración de Obama fue terrible con Israel, espere y verá. Espere y verá. Esta va a ser mucho peor con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo permite para que su confianza esté puesta solamente en Él. América, el favor de América cesa, pero es que América misma ya no va a tener fuerza para hacer frente a sus enemigos. Mire, Estados Unidos ni siquiera se menciona en las profecías finales. ¿Sabe qué? Porque va a pasar a ser como una nación más, una nación que solamente, como Egipto. Mire, ¿qué poder tiene Egipto hoy? Y fue el primer imperio más poderoso. Luego el imperio de los asirios. ¿Dónde está Siria hoy? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Persia? ¿Dónde está Grecia? Roma, bueno, sí, lo que viene ahora es una especie de imperio romano. Una especie de imperio romano revivido. Sí, es lo que viene ahora. Es una especie de imperio romano revivido, pero con una debilidad. Tal y como lo vio el profeta Daniel, que estará basado en alianzas de hombres. Ahí está su debilidad. Pero será terrible. Será un tiempo. Dice allí, escuche bien, se lo vuelvo a repetir. Los hombres se van a lanzar de los lugares altos, buscando la muerte. Pero la muerte va a huir de ellos. América, tu juicio está aquí. Está aquí. Tú elegiste a tus gobernantes. Tú los elegiste y Dios lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque tú aborreces a Dios. Qué triste decir esto. Pero es una realidad. No podemos negarlo. A nosotros como cristianos nos toca orar. Nos toca orar porque vivimos en este lugar y aunque no viviéramos, tenemos que hacerlo. Qué triste ver la caída de esta nación que durante más de 200 años ha sido el símbolo de la libertad. Pero si han censurado al presidente de los Estados Unidos de América, al hombre que se supone que fuera el más poderoso del mundo, hermanos, y nos imponen un tapaboca que significa cállate. ¿Qué podemos esperar entonces? El mensaje es claro. Si callamos al hombre más poderoso del mundo, si lo hemos destituido, contigo también lo haremos. Estamos conscientes de eso. Pero también estamos conscientes que aún nuestro Dios está en los cielos y que todo lo que Él quiere va a pasar. Así que el mensaje es, creemos que en breve la iglesia será arrebatada a los cielos. Creemos que en breve estaremos en las moradas celestiales. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que siempre donde yo esté, ustedes también estén. Juan 14, del 1 al 3. Y luego entonces tomará lugar la gran tribulación. Pero si nos toca quedarnos, hermanos, no se dejen imponer la marca de la bestia. Recuerden esto. Ya todo está listo. No se dejen engañar. Ya el anticristo existe. Está entre nosotros. Y está preparado para en el momento exacto emerger.
Y no va a venir como si algunos se lo imaginan que va a ser el diablo mismo reinando. No se equivoquen, no se equivoquen. Va a ser un hombre atractivo en el sentido no físico, pero sé que su discurso va a ser agradable, va a ser convincente. Recuerden que él es levantado por obra de Satanás mismo. Va a ser tan convincente que algunos de los que se están escuchando aquí van a creer que él no es el anticristo, pero lo es. Pero lo es. Y quiero darles un pequeño adelanto. Él viene a través de la diplomacia. Él es quien va a lograr el pacto de paz. Porque es un arco sin flecha. Les da una corona y tiene un arco en su mano. Y viene venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, versos del 1 al 2. Así que, cuando esto ocurra, sea como Sadrach, como Mesach y como Abednego, es mejor ser echado en un horno recalentado 7 veces antes que perder tu alma. ¿De qué te vale si ganas el mundo y pierdes tu alma? ¿Qué recompensa dará por tu alma? Así que quería decirles, hermanos, en esta noche, gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar este mensaje. Si desea puede compartirlo para que otros lo escuchen. Yo sé que el Señor tiene voces que se van a levantar, no soy yo el único, soy solamente uno de los atalayas del Señor, pero hay muchos. Dios se ha reservado servidores de Él, siervos que no buscan gloria, simplemente desean servirle por amor. Pero sí tenemos que ser la voz. Sea esta voz en su casa, sea esta voz en su trabajo, sea esta voz donde usted esté. Avísele a toda persona, háblele de que el tiempo es cumplido. Escúchalo bien, el tiempo es cumplido. Los juicios sobre América se apresuran, el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, la llegada del anticristo está a un palmo de nariz de nosotros. Pongámonos a cuentas con Dios, busquemos la santidad sobre todo eso, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que si tenemos oídos, oigamos. No solamente oigamos, no seamos solamente oidores, pongamos por obra. Busquemos a Dios de todo corazón. Dios tenga misericordia de los Estados Unidos y nosotros, hermanos, estemos confiados en el Señor, porque ni aun un solo cabello de nuestra cabeza perecerá. Ni uno solo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ha reservado moradas celestiales. Podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma jamás la matarán. Es un gozo saber que en breve estaremos con el Señor. Mire, no hay nada mejor que estar junto a Él. Pablo decía, para mí, el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Es ganancia, es ganancia. Así que agradecemos a Dios por este tiempo que nos da y gracias por estar reunidos en el nombre del Señor. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros y tenga de vosotros misericordia. El Señor les guarde en completa paz.